Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Adrián Hernández Luna de la Universidad del Sur. Estoy en el quinto cuatrimestre y mi materia es lingüística computacional. Este es el tema que me tocó exponer en esta ocasión, así que sin más dilación vamos allá porque es un tema un tanto extenso. Empecemos por la historia de la lingüística. En la actualidad, la historia de la lingüística es posible identificar dos corrientes que coexisten de manera paralela. Por un lado, encontramos la historia de la lingüística de los manuales, que se describe de manera aditiva, como la historia de un crecimiento permanente del conocimiento gracias al trabajo científico continuo con el objeto lengua. Diversos tipos de comunicación están excluidos del discurso general y son puestos en acción solo por determinados miembros de la sociedad, especialmente elegidos y formados para ello. Obedecen a reglas específicas y justamente por eso se distinguen de otros tipos de comunicación, también excluidos, como en el siguiente esquema, que por una parte tenemos la poesía, por otra la ciencia, por otra la religión y por último, pero no menos importante, las normas y derechos. Así puede que en un contexto determinado el ámbito normativo y el científico hayan permanecido ligados por mucho tiempo, mientras que en otro hayan sido el poético y el científico, etc. Y así sucesivamente. Además, universos de discursos separados pueden volver a integrarse en el devenir de la historia. Y finalmente, debemos tener en cuenta que el ámbito de lo general puede modificarse considerablemente según las exclusiones discursivas que se realicen a partir de él. Una historia de la lingüística tendría entonces tres partes. La primera sería una historia social de la lingüística, la segunda sería una historia de los estándares de argumentación lingüística, y la tercera sería una historia de la exclusión de los diversos universos de discurso que se refieren a la lengua, sobre la base de A y B. Aquí podemos notar que la lingüística se divide en tres, por una parte es la filosofía del lenguaje, por otra es la enseñanza de la lengua y por último la historia de la lengua. Ahora pasemos con el lenguaje natural. El hecho de que el lenguaje natural, entendido principalmente en su realización oral, sea algo automático y omnipresente, algo que no requiere para su ejecución de una planeación o toma de decisión consciente por parte del sujeto, algo que nos acompaña cotidianamente en todas nuestras actividades y reflexiones, da lugar a una actitud relativamente generalizada de asumir su presencia sin mayor cuestionamiento. Nuestra concepción del lenguaje natural es similar a la que tenemos de órganos tales como el de la vista o el del oído. Podemos ver, oír y hablar sin preocuparnos de lo que son la visión, el oído o el habla, ni de cuáles son los mecanismos neurológicos que subyacen a su funcionamiento. En un sentido, somos consumidores y reflexivos de habla, vista y oído. Un lenguaje formal es un conjunto finito o infinito de cadenas finitas de símbolos primitivos. Como ejemplo tenemos el lenguaje número. Es simplemente el conjunto infinito de cadenas finitas formadas con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dichas cadenas están formadas gracias a un alfabeto y a una gramática que están formalmente especificados. El alfabeto es un conjunto finito no vacío de símbolos. La gramática es un conjunto finito de reglas para formar cadenas finitas, juntando símbolos del alfabeto. A cada cadena de símbolos del lenguaje formal se le llama fórmula bien formada o palabra del lenguaje. De hecho, Chomsky clasificó jerárquicamente las gramáticas formales que generan lenguajes formales en estos tipos. Tipo 3,
gramáticas regulares que generan lenguajes regulares. Tipo 2, gramáticas incontextuales que generan lenguajes incontextuales. Tipo 1, gramáticas contextuales que generan lenguajes contextuales. Y el tipo 0, gramáticas libres que generan lenguajes sin ningún tipo de restricción. Cuanto menor es el tipo, mayor es el poder expresivo del lenguaje generado, y más complejidad tiene su tratamiento por parte de una máquina. Lenguaje PNL, mejor conocido como programación neurolingüística. Según la revista Escuela de Administración de Negocios, el concepto de la programación neurolingüística, conocido como PNL, está enfocado principalmente al descubrimiento de modelos, es decir, de ontologías, y la define como la ciencia de las oportunidades. Grinder y Balder, 1975. La PNL brinda al cerebro una serie de alternativas diferentes para tomar a voluntad diferentes opciones y estrategias con base en el entendimiento y el funcionamiento del cerebro. Se trata de un conjunto de poderosas técnicas diseñadas para producir cambios permanentes a corto plazo. En la actualidad, es un modelo que está en auge porque permite encontrarse con su propio yo, analizar los actos y actuaciones, valerse de las experiencias no solo personales, sino ajenas para mejorar las habilidades, los comportamientos y prácticas encaminado a la acción y cohesión con la cotidianidad para el mejoramiento continuo y la excelencia del ser humano. Este modelo enseña patrones que responden al cuerpo, la mente y el lenguaje. En tal sentido, las actuaciones siempre están marcadas en el proceso neurológico, en este caso la N, a través de las representaciones mentales de la información y la percepción que los individuos se forman de las situaciones. Una memoria completa contendría las visiones, sonidos, sentimientos, sabores y olores de la experiencia original. No obstante, al momento de recordarla, se acude a una de estas características otorgando la posición dominante. Los principales sistemas sensoriales son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, encargados de transmitir las sensaciones al sistema nervioso central. De ahí se desprende que las personas se cataloguen en visuales, o sea que perciben mejor su entorno mediante el sentido de la vista; auditivas, perciben mejor su entorno mediante los sonidos recordados; y sinestésicas, sentimientos y sensaciones del cuerpo mediante el tacto, gusto y el olfato. En cuanto a la lingüística, que en este caso es la L, se vale del lenguaje como medio de comunicación para transmitir los pensamientos y sentimientos, por lo que la elección de las palabras indicará qué sistema representativo utiliza la persona. También se da el lenguaje no verbal, hecho de posturas, gestos y actitudes que permiten la comprensión e influyen en los demás. Ahora bien, la programación P permite elegir entre varias opciones en coherencia con los pensamientos y acciones a partir de unos patrones de conducta. La repetición continua de estos patrones se constituyen en un programa. El ser humano está programado para responder de determinada manera. Esa manera es la programación. La programación neurolingüística le llama estrategia. Esta programación, una vez sistematizada y analizada, puede variarse para que los 18 resultados, es decir, la conducta y la personalidad, varíen. Asimismo, cada individuo interpreta, asocia y actúa según sus creencias, valores, necesidades y expectativas. Por lo tanto, cada experiencia positiva o negativa entra en contacto con los sistemas sensoriales, marcando el momento en la memoria o ignorándolo. El término lingüística computacional comenzó a usarse en los años 60, pero ya a finales de la Segunda Guerra Mundial se había estado trabajando en este campo. De hecho,
Uno de los primeros usos que se les dio a las computadoras fue en el área del procesamiento del lenguaje humano. La primera demostración de un sistema de traducción automática tuvo lugar en 1954. En pocos años, diversos equipos en Estados Unidos y la Unión Soviética trabajaban en diversos proyectos para la creación de programas de traducción entre el inglés y el ruso. Los militares y los servicios de inteligencia de ambos países tenían un interés particular en dichos proyectos y se convirtieron en los principales inversionistas de este campo durante largo tiempo. Ahora, como último tema, tenemos los paradigmas de lenguajes de programación. Para empezar, un paradigma de programación es una manera o estilo de programación de software. Existen diferentes formas de diseñar un lenguaje de programación y varios modos de trabajar para obtener los resultados que necesitan los programadores. Se trata de un conjunto de métodos sistemáticos aplicables en todos los niveles de diseño de programas para resolver problemas computacionales. Los lenguajes de programación adoptan uno o varios paradigmas en función del tipo de órdenes que permiten implementar, como por ejemplo Python o JavaScript, que son multiparadigmas. Ahora vamos con el paradigma imperativo. Los programas consisten en una asociación de instrucciones o conjunto de sentencias, como si el programador diera órdenes concretas. El desarrollador describe en el código paso por paso todo lo que hará su programa. Algunos lenguajes como Pascal, COBOL, Fortran, C, C++, etc. Programación estructurada. Bueno, otros enfoques subordinados al paradigma de programación imperativa son la programación estructurada, la programación estructurada es un tipo de programación imperativa donde el flujo de control se define mediante bucles anidados, condicionales y subrutinas en lugar de a través de Goto. Programación procedimental. Este paradigma de programación consiste en basarse en un número muy bajo de expresiones repetidas, englobarlas todas en un procedimiento o función y llamarlo cada vez que tenga que ejecutarse. Programación modular consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo manejable y legible. Se trata de una evolución de la programación estructurada para resolver problemas de programación más complejos. Paradigma declarativo. Este paradigma no necesita definir algoritmos puesto que describe el problema en lugar de encontrarse una solución al mismo. Este paradigma utiliza el principio del razonamiento lógico para responder a las preguntas o cuestiones consultadas. Este paradigma a su vez se divide en dos, la programación lógica Prolog y la programación funcional, que en estos casos es Lisp, Scala, Java y Kotlin. Programación orientada a objetos. En este modelo de paradigma se construyen modelos de objetos que representan elementos, o sea, objetos, del problema a resolver, que tienen características y funciones. Permite separar los diferentes componentes de un programa, simplificando así su creación, depuración y posteriores mejoras. La programación orientada a objeto disminuye los errores y promociona la reutilización del código. Es una manera especial de programar que se acerca de alguna manera a cómo expresaríamos las cosas en la vida real. Así también podemos definir un objeto como una estructura abstracta que de manera más fiable describe un posible objeto del mundo real y su relación con el resto del mundo, que lo rodea a través de interfaces. Ejemplos de lenguaje de programación orientado a objetos serían Java, Python o C#. La programación orientada a objetos se sirve de diferentes conceptos como la abstracción de datos, encapsulación, eventos, modularidad, herencia y polimorfismo. Y por último tenemos la programación reactiva.
Este paradigma se basa en escuchar lo que emite un evento o cambios en el flujo de datos, en donde los objetos reaccionan a los valores que reciben de dicho cambio. Las librerías más conocidas son Project, Reactor y RxJava. React, Angular usan RxJS para hacer uso de la programación reactiva. Y con esto terminaríamos los temas de la lingüística computacional, de al menos los primeros temas. Y con ello podemos notar que el lenguaje, ya sea algo orgánico como lo pueden ser expresiones corporales, oído, olfato, este, el tacto, lo cual podría ser algo sensorial, nos lleva paso a paso eventualmente hacia las lenguas formales, que son los números, todo lo computarizado, todo lo que puede llegar a ser matemático, hasta las computadoras, que ya tenemos los lenguajes de programación. Toda esta evolución que hemos llevado a lo largo de la historia nos ha llevado hasta este punto en el cual podemos transmitir nuestro propio lenguaje a algo artificial, y que en un futuro esas máquinas artificiales puedan imitar nuestro lenguaje natural. Entonces, eso sería todo por mi exposición. Espero que haya sido de agrado y estaremos subiendo más contenido eventualmente a este canal. Muchas gracias por verme y escucharme.